factores, hablando del parto prematuro, que son modificables y factores que no son modificables. Dentro de los factores modificables, pues tenemos precisamente la edad, ¿no? La edad es algo muy importante porque los extremos de la vida, o sea, mujeres adolescentes, esas niñas 14, 15 años, pues tienen mayor riesgo de enfrentarse a este tipo de problemas de un parto prematuro, o aquellas mayores de 40 años también tienen ese riesgo de enfrentarse a esa situación. Otra situación también en particular es el tabaquismo, ¿no? Es, como comentabas tú, es un factor de riesgo letal para que, o sea, si una mujer que fuma, lo está catapultando a su bebé de que nazca antes de tiempo, ¿no? Entonces, inclusive no solo el tabaquismo activo, porque muchas dicen, es que yo fumaba y dejé de fumar cuando ya supe que estaba con la prueba embarazada, ¿no? Eso es típico, ¿no? Que nos lleguen y nos digan eso, ¿no? Y es explicarles que esto, como comentaba Graciela también, o sea, es un rito, o sea, hay que preparar el cuerpo, no es de que no se vale decir, bueno, es que ya el día 1 después de la prueba de embarazo positivo ya dejé de fumar, entonces ya no tengo el riesgo, ¿no? Porque eso, pues, el cuerpo lo paga y reconoce que fumaba desde antes, ¿no? Y entonces ese riesgo, pues, es latente, ¿no? Hay también otros tipos de factores de riesgo, en particular, hay una causa genética que no sabemos, hay mujeres que están predispuestas, ¿no? a tener este parto prematuro, quizá porque el útero no tiene la capacidad de poder albergar, ¿no? El embarazo, entonces se activan todas las hormonas, ¿no? Las sustancias que activan esta situación y tienen más susceptibilidad a un parto prematuro. Mujeres, por ejemplo, que tienen problemas en la matriz, ¿no? Malformaciones, también puede llevar a esa mujer a tener un parto prematuro. O sea, sí hay muchos factores que llegan a identificar esto, que muchas veces con estilos de vida o orientación podemos reducir ese riesgo, y algunas otras pues quizá requieren algún tratamiento quirúrgico o algún tratamiento activo durante el trabajo digamos, de la vigilancia del parto, para poder corregir, ¿no? De alguna manera, o disminuir ese riesgo, ¿no? Lo que sabemos nosotros, le explicamos siempre a las pacientes que cuando son como más susceptibles y saben a qué se enfrentan las parejas cuando ya hubo el antecedente de un parto prematuro, ¿no? Dicen, doctor, tengo el miedo, ¿no? De saber si esto se va a volver a repetir o bajo qué condiciones, habrá algún tratamiento para poder corregirlo, ¿no? Y eso es identificar esos factores de riesgo para que poder, ¿no? Tratarlos, corregirlos y disminuir ese riesgo. Sí, porque como decía Aldo, ¿no? O sea, finalmente el riesgo, el factor de riesgo más importante, como en cualquier situación, es el antecedente de haber tenido un parto prematuro. Y también otras condiciones que, o sea, que son importantes valorarlas desde una consulta preconcepcional es, o sea, un factor de riesgo muy importante es saber si tu mamá nació antes, o sea, de forma prematura, si tu hermano o tu hermana nacieron también de forma pretérmina, que son factores importantes, son factores de riesgo. Si ya hay ese antecedente, ¿cómo se le prepara a la futura mamá? ¿Cómo se le prepara? Digamos, primero tiene que ser emocionalmente y que tome conciencia. Sí, Dejas de fumar, tienes que llevar una vida, etcétera, etcétera. Pero ahí, ¿qué tan difícil es para el médico el preparar a una paciente que ya viene con esos antecedentes? Sí es algo un poco, y yo se los planteo mucho, se los transmito a mis pacientes, o sí es darle la seguridad, pero sí es algo, desde un punto, algo frustrante, porque muchas veces, a pesar de que nosotros corrijamos todos los estilos de vida y hagamos un mapeo perfecto de la mujer para identificar ese factor de riesgo, hay veces que no vamos a encontrar esa por qué está sucediendo. ¿Por qué? Y eso ocurre en el 40% de las mujeres, o sea, sí es algo significativo. Y es algo que cuando la mujer o la pareja se va a motivar nuevamente a buscar el embarazo, explicarles esto, porque tienen que estar emocionalmente muy fuertes, porque podemos toparnos nuevamente con pared y poder volver a repetir la misma historia, ¿no? Entonces, es algo que finalmente, antes de embarazarse, pues tendrán que ellos tomar la decisión si verdaderamente quieren meterse al terreno nuevamente de repetirse la historia, o en su efecto, pues puede ser que ganemos, ¿no? Al corregir esta situación y llevar un bebé de término y sano, ¿no? Entonces, eso es algo importante que deben de concientizar las parejas que buscan, que tienen ese antecedente. Normalmente, dentro de todo ese proceso, ya al momento de que les decimos esta situación, identificamos las causas que lo conlleva, pues el control de embarazo es algo normal, y sí tenemos que tener quizá algún seguimiento en particular, especial, por ejemplo,
medir lo que nosotros medimos es el cuello de la matriz, ¿no? Ver que nos acorte ese cuello de la matriz para poder verlo. Esto es importante que el médico valore mediante un ultrasonido, ¿ok? El ultrasonido tiene que ser por vía vaginal para poder identificar específicamente la medida del cuello de la matriz, o sea, el cervix, porque es un factor de riesgo predictivo de que esa mujer puede correr el riesgo de tener un parto prematuro. Entonces sí es importante que el médico que esté llevando y que tiene, más aún tiene el antecedente de esta situación, es obligatorio a partir de la semana 12 hacer un seguimiento por ultrasonido por lo menos cada 2 meses, al menos, de medir el cuello de la matriz.